¿Qué tal, audiencia de FTV? Bienvenidos a una edición más de su programa Medicina al Día. Y como todas las semanas tenemos invitados especiales y el día de hoy no será la excepción porque nos acompaña el señor Juan Esteban Sánchez. Él es técnico cardiovascular. Señor Esteban, bienvenido a las pantallas de FTV. Gracias por su tiempo y por su entrevista. Y bienvenidos también aquí a Medicina al Día. Muchísimas gracias por recibirme y es un placer poder venir a conversar con ustedes un poquito de todo lo que es la insuficiencia venosa crónica y algunas cosas que nos van a servir mucho de consejos, ¿verdad?, para mejorar nuestra salud. Exactamente, y así como yo que quiero conocer de qué se trata, supongo que las personas en casa también quieren saber de qué se trata la insuficiencia venosa crónica. Y para entrar en materia, vamos a explicar un poquito más qué es la insuficiencia venosa crónica. Claro. Nosotros a nivel del sistema circulatorio, mi lady, tenemos conductos que transportan la sangre, las arterias llevan la sangre oxigenada y las venas retornan al corazón la sangre que ya recogió todos los residuos para que sea purificada nuevamente. Estas venas en las extremidades inferiores hacen que la sangre suba nuevamente hacia el corazón a través de una bomba que está en los talones. Entonces, cuando nosotros caminamos, hacemos que la sangre retorne al corazón. Hay unas valvulitas, las venas son como una tubería y hay válvulas que tienen la función de abrir y cerrar para que la sangre pueda ir subiendo y no se retorne a la parte inferior de las piernas. Entonces, cuando estas válvulas empiezan a fallar, es cuando empecemos a padecer de insuficiencia venosa crónica. ¿Y qué es insuficiencia venosa? Popularmente lo conocemos como varices, ¿verdad? Y es cuando empezamos a ver tal vez algunas ya anomalías en nuestras piernas. Que este es el nombre bastante popular porque la mayoría de las personas, me incluyo, yo la conozco como varices. Antes de iniciar la entrevista, le preguntaba a usted si había tipos de, o si existen tipos de insuficiencia venosa. Usted me explica que no, sino que esto se puede medir por grados, por decirlo de esta manera. Si me podría explicar a mí y también a nuestros amigos televidentes. Claro, la insuficiencia es una sola enfermedad, pero tiene varios estadios. Va del estadio 1 al estadio 5. Hay una escala mundial que utilizan los médicos vasculares que se llama la escala SEAP, y entonces ella determina en qué grado, en qué evolución de la enfermedad está el paciente. Entonces, cuando nosotros empezamos a tener alguna sintomatología y consultamos a un médico, él va a definir en qué etapa estamos de la enfermedad y cuál es el tratamiento más conveniente, ¿verdad? ¿Esto es distinto en cada persona o digamos que los mismos grados? ¿Puedo yo tener varices, por decirlo de esta forma, o a otra persona le va a afectar de manera distinta? ¿Cómo sería? Claro, como todo en la anatomía, ¿verdad? Cada persona va a tener una afectación distinta. Puede ser que un paciente nunca pase de un estadio número 2, ¿verdad? Y esté ahí latente, pero nunca llegue a desarrollar tanto la enfermedad. Cuando hablamos ya de estadios 4 o 5 es cuando empezamos a ver úlceras en las piernas, ¿verdad? Y ya son afectaciones que empiezan a afectar la movilidad del paciente. Entonces sí, dependiendo mucho de la condición de la persona y de otros factores que ahorita vamos a conversar que afectan al paciente, pues depende de cada uno, va a tener una evolución distinta de la enfermedad. Ahora bien, ¿cómo yo puedo saber que tengo, por decirlo de esta manera, varices, algún tipo de complicaciones en mi piel, que tengo que estar al tanto para darme cuenta que puedo tener esta enfermedad? Interesantísima la consulta, porque nosotros naturalmente pensamos en varices solamente cuando vemos signos visibles en las piernas, que son las famosas o conocidas popularmente como arañitas. A partir de ahí, la señora, que es el 80% de la población que padece insuficiencia venosa crónica, a partir de ahí la señora se preocupa y entonces ya va a consultar a un médico. Pero la enfermedad puede venirse desarrollando desde mucho antes y hay que desarrollar una metodología preventiva
y es de lo que venimos a conversar hoy, cómo prevenir para no padecer esta enfermedad. ¿Esto quiere decir que las mujeres son el grupo de la población más vulnerables en sufrir este tipo de enfermedad o también le puede dar a los hombres? Por tabú y tal vez por percepción, ¿verdad?, de nuestra cultura, siempre se relaciona mujer con varices, ¿verdad?, con esta enfermedad. Y sí, el 80% de las ocasiones es más vulnerable la mujer que el hombre en padecerla. Sin embargo, conforme ha pasado el tiempo, hemos visto que empiezan a consultar más pacientes masculinos, eso sí, en edades un poco más avanzadas, porque no previeron, ¿verdad? Y es mucho de la cultura, ¿verdad?, de machismo, de que me da vergüenza consultar este tipo de situaciones, ¿no? Esta es una enfermedad de mujeres, pero sí, es más o menos el 80% de la población que lo padece es femenina. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad y una vez se diagnostica, qué se debe hacer? Hay varios exámenes y varios análisis que se hacen especialmente para poder determinar el estadio de la enfermedad. Cuando entre más avanzado esté o más avanzado lo detectemos, ¿verdad?, va a ser un poco más complejo el examinar al paciente. Hay un examen que se llama un Doppler, que eso lo hace un cardiovascular, un médico cardiovascular, ya es un examen muy completo, muy específico, para medir exactamente la presión a la que está circulando la sangre en las venas, pero eso ya estamos hablando de estadios muy avanzados de la enfermedad. Después de ahí, generalmente, uno lo que analiza son sintomatologías. Hay signos visibles y signos no visibles. Por ejemplo, no sé si usted en su día a día en algún momento llega a su casa por la noche y siente pesadez en las piernas o siente a nivel del tobillo inflamado o siente picazón o hinchas o comezón. Todos estos son síntomas de que ya uno puede estar empezando a padecer. Y atención aquí porque muchas veces las mujeres pensamos que puede ser por los tacones, por estar mucho tiempo de pie o porque nuestro trabajo amerite estar mucho tiempo de pie. Hay que prestar mucha atención con estos síntomas o estos indicios que pueden indicar que tengamos las populares arañitas para esta enfermedad. No, y lo dices, o sea, mejor no se hubiera podido explicar. Muchas veces la mujer sí es más propensa cuando utiliza tacones, aumenta, ya por ser mujer tenés un 80% de probabilidad. Yo me voy a quitar los tacones. Por utilizar tacones, incrementás. Además de eso hay factores genéticos, la alimentación, si consumes alcohol, si fumas, hay factores hereditarios, ¿verdad? Entonces son muchas cosas que lo hacen a uno estar más propenso a padecerla. Y cuando ya uno tiene tal vez en su familia un historial de personas que han padecido de esta enfermedad, soy mujer, uso tacones, estoy más expuesta y empiezo a sentir comezón en las piernas por las noches, que se me hinchan los tobillos, y entonces pues ahí es donde tenemos que levantar la alarma, ¿verdad? Y decir, debo ir a consultar a un médico vascular para ver cómo estoy, que me examine y empezar a utilizar una terapia compresiva, que es lo más importante en esta enfermedad. Hablemos un poco acerca de la prevención para detallarla un poco más. Usted nos habla acerca de estos síntomas, de estar alerta, algún tipo de comezón, por el tema de los tacones, pero toca un punto muy interesante con respecto a la alimentación y también el tema del ejercicio. Si nos podría detallar qué tan importante o qué factor influye la alimentación para no padecer este tipo de enfermedad y también el ejercicio. Claro, la alimentación es vital porque entre comas de una manera más sana, pues vas a afectar menos tu sistema circulatorio, ¿verdad? Vas a tener una mejor manera de reaccionar ante eventualidades o situaciones de salud en general, ¿verdad? No estamos hablando solo por la insuficiencia venosa. Ahora, ¿qué pasa? Si yo me descuido
empiezo a ganar peso porque estoy comiendo mucha comida chatarra, porque no como suficientes vegetales o frutas o no me hidrato bien. Al ir ganando peso, la obesidad es un factor de riesgo para insuficiencia venosa crónica, porque le estoy cargando más peso a mis piernas y las válvulas empiezan a fallar por este tema de obesidad. Entonces, la alimentación y la hidratación son dos puntos claves. Ahora el ejercicio. El ejercicio. Tanto padecen insuficiencia venosa crónica, personas que pasan la mayor parte de su tiempo sentadas, como la mayor parte de su tiempo de pie. Entonces, si nosotros hacemos un análisis, casi que toda la población está en posibilidad de padecerlo. Entonces, es muy recomendado cuando tenemos jornadas extensas, las personas que trabajan en oficina, que pasan muchas jornadas sentados, que se levanten, que hagan ejercicios de estiramiento, flexiones, pero que complementen en su vida, en su rutina, con ejercicios, ¿verdad? Y no hace falta que sea ejercicio de alto impacto. Subir escalones, hacer una caminata de unos 15 minutos, cosas que te ayuden, porque cuando nosotros caminamos se activa esta bomba que te mencionaba al inicio y hace que la circulación sea de mejor calidad. La insuficiencia venosa crónica influye en otras enfermedades u otras enfermedades pueden influir en la insuficiencia venosa crónica para que pueda empeorar. Totalmente. Hay otras enfermedades que se van entrelazando, ¿verdad? Por ejemplo, ya hablábamos de la obesidad, y la obesidad pues muchas veces trae asociados factores como diabetes, factores como hipertensión, factores como incremento de grasas saturadas, ¿verdad? Y todo este tipo de cosas que al final lo que terminan perjudicando es todos los sistemas, pero el sistema circulatorio de una manera importante. Me gustaría también conocer el tema de los tratamientos y medidas preventivas, pero esto lo vamos a conocer después de regresar de un cambio comercial y continuamos con más de su programa Medicina al Día. Continuamos con más de su programa Medicina al Día, recordando la compañía del señor Juan Esteban Sánchez directamente desde Costa Rica. Antes de ir a un cambio comercial, hablamos acerca de la importancia de mantener las medidas preventivas con respecto a esta enfermedad. Pero ahora bien, señor Esteban, también es importante conocer qué tipo de tratamientos o qué nos pueden ayudar a nosotros para prevenir esta enfermedad. Claro, a nivel general, la mejor terapia que existe para tratar la insuficiencia venosa crónica es la terapia compresiva. ¿Cómo se suministra la terapia compresiva? A través de medias de compresión, que es un término que tal vez muchas veces hemos escuchado, pero no sabemos exactamente, ¿verdad?, a qué se refiere un término de media de compresión como tal. O medias elásticas, también es muy conocido el término. ¿Cómo podemos conseguir estas medias? Porque tal vez las personas en casa quisieran tener estas medias de compresión, pero es muy complicado ir a un sitio en específico para poder adquirirlas. ¿Cómo nosotros podemos adquirirlas? Claro, aquí hay que tener mucha claridad de que sí, es un producto muy específico y tenemos que tener un asesoramiento a la hora de tener la compra. No es como comprar una bolsa de arroz, ¿verdad? O comprar una prenda de vestir que no tiene ningún tratamiento especial. La media pues sí debe de tener, si ya tenemos un estadio avanzado y hemos consultado a un médico vascular, un médico general,
Ellos nos van a decir exactamente el grado de compresión, porque las medias tienen diferentes grados, depende de la evolución de la enfermedad, y el estilo, porque por ejemplo hay medias a la rodilla, al muslo, a la cadera, ¿verdad? Entonces el médico nos va a decir, de acuerdo a nuestra necesidad, cómo o qué producto debería de utilizar, y generalmente el médico pues nos va a dirigir también dónde conseguirlas, que son un centro un poquito más especializado, ¿verdad? Ahora hay también mucha farmacia que ya tiene en su stock algunas medias de compresión, pero básicamente por ahí nos podemos dirigir, Milady. Es importante también conocer el mantenimiento de estas medias, porque tal vez nosotros como seres humanos podemos cometer el error de guardarlas de una manera no adecuada y por esto se pueden dañar. ¿Cuáles serían esas recomendaciones al momento de adquirir las medias de compresión? Como usted lo ha mencionado y ha explicado muy bien para qué se utilizan, pero se deben guardar o utilizar de una manera adecuada. Claro. La media de compresión, al tener fibras elásticas, ¿verdad? Entonces, no es recomendado lavarla en máquina. Es mejor lavarla a mano, ¿verdad? Con algún detergente líquido suave que facilite la textura de las medias. Es también importante no secar con una temperatura alta. Se puede utilizar una secadora, pero no una alta temperatura, porque ellas generalmente en la parte superior tienen una banda de silicón que puede verse afectada o comprometida con el uso de calor, ¿verdad? Igual al ser fibras elásticas. Y después de ahí, a la hora de secarlas, por ejemplo, es mejor extenderlas sobre una superficie plana, no guindarlas con las prensitas como acostumbramos normalmente, ¿verdad? Muchas veces secar la ropa o las prendas. Y a la hora de almacenarlas, pues tenerlas en un lugar donde tal vez no, muchas veces almacenamos los calcetines, los doblamos, no, mejor que no estén doblados, ¿verdad? Para no comprometer las fibras. Y este tipo de recomendaciones nos ayuda a alargar la vida útil del producto. Hablando de la vida útil, aproximadamente, ¿cuánto dura una media de compresión para poder adquirir otra? Claro. Lo más recomendado es estar haciendo el recambio cada 6 meses, ¿verdad? De acuerdo al uso que yo le dé. Un paciente que tiene la enfermedad y que tiene que utilizar el tratamiento a diario, lo mejor es que tenga no solo un par de medias, ¿verdad? Porque va a tener que estarlo utilizando a diario, pero probablemente la media de compresión le va a durar entre unos 5 o 6 meses, es el promedio de lo que se utiliza hacer el recambio. Siento que esta sería una de las preguntas más frecuentes. Ya conocimos cómo se deben cuidar, dónde podemos adquirirlas, pero también cómo se utilizan, cómo se colocan las medias de compresión, para que las personas en casa puedan tomar en cuenta utilizarla de una manera adecuada, porque si la podemos colocar de una manera que no se utiliza normalmente, digamos que la función entonces no estaría sirviendo para la enfermedad, ¿sería así? Exacto, sí, lo explicas bastante bien. La media, por lo general, al tener una compresión, entonces no es igual que colocarse un calcetín normal. Entonces, lo recomendado es doblarlo para ponerlo a la inversa y colocarse la punta del calcetín, ¿verdad?, en la punta del pie, y de ahí empezarlo a estirar lentamente hasta que se extienda sobre toda la superficie de la pierna y ya terminar de acomodarlo. Se recomienda pues mucho para las mujeres, tal vez no utilizar anillos o alguna pulsera o algo a la hora de la colocación para no rasgar el producto, ¿verdad? Porque después terminamos con un carril en la media, ¿verdad? Y ya comprometemos la calidad del producto. De igual manera, hay algunas pacientes que dicen, o algunos señores que dicen, como me cuesta tanto colocarla, me pongo alguna loción, alguna crema antes de. Si se utiliza alguna loción que no es del todo recomendado, hay que dejar al menos unos 30 minutos para que la loción seque y después ya me coloco la media. Inmediatamente no, porque algunas veces tienen algunos químicos o algunas sustancias que también podrían comprometer el funcionamiento de la media.
Como mencionábamos anteriormente, las mujeres es el grupo de la población mayormente vulnerable con la enfermedad. Y también puede ser por el tiempo en que esté trabajando, si está mucho tiempo de pie, por los tacones. Me gustaría también conocer el tiempo de uso de las medias de compresión. Usted como experto en el tema, ¿cuál es el tiempo adecuado que se debe utilizar las medias de compresión? ¿Serían las 24 horas o a un tiempo estipulado? Claro. Es interesante que muchas veces hay pacientes que, escuchamos pacientes que dicen, sí, lo que pasa es que yo llego a la casa y me pongo las medias después de toda su jornada. ¿Qué pasa? Cuando llegas después de toda tu jornada laboral, ya probablemente lleves los tobillos inflamados. Entonces ya la colocación va a ser todavía un poco más compleja. Y la media ya no te va a dar el mismo funcionamiento porque ya tenés un recargo sobre la extremidad. Entonces, lo ideal es que yo me coloque la media desde que yo me levante, ¿verdad? Y empiece mi jornada y me quito la media, ya al llegar a mi hogar, ya voy a descansar, puedo no utilizarla para dormir, ¿verdad? No es necesario utilizar la media de compresión para dormir. Y de esta manera nos ayuda mucho a que durante todo el día le dimos ese tratamiento a la pierna y cuando llegamos a la casa, muchos pacientes lo que se les recomienda es hágase algún masaje, hágase algunos compresas de agua caliente y agua fría. Eso te va a ayudar mucho a la circulación, o recostarte con las piernas en alto unos 15, 20 minutos. Esto va a favorecer la circulación hacia el corazón. Entonces son de las cosas que podemos ir implementando para mejorar la efectividad de la terapia compresiva. Ahora bien, ¿se debe colocar algún calzado en específico para poder utilizar las medias de compresión o simplemente puedo utilizar el calzado habitual que siempre he usado? No, la media ahora, a través del tiempo, la tecnología en las medias de compresión ha evolucionado bastante. Antes se veía como una media muy medicada y las señoras, que eran las que más usualmente utilizaban el producto, lo utilizaban con un zapato abierto, pero ahora las tecnologías han cambiado, las fibras, entonces son medias normales que puedes utilizar con un vestido, con un pantalón, para ir a trabajar a la oficina, para ir a hacer deporte, porque hay medias compresivas para hacer deporte. Entonces, se ha tratado de ir abarcando los diferentes segmentos y los diferentes usos que les damos en el día a día. Entonces, no hace falta utilizar diferentes tipos de calzado con lo que utilizas a diario. Medias compresivas para hombres, como lo mencionábamos al principio, existe mucho tabú para los caballeros, que no se puede utilizar por esto, por lo otro. ¿Qué hay de cierto en eso? ¿Existen estas medias? ¿Se pueden sentir cómodos con ellas? ¿Cómo sería? Claro, o sea, para mí también fue algo que vine a conocer hace algún tiempo, pero le cambia a uno la vida, ¿verdad? Y no precisamente tengo que ya tener las arañitas, los signos visibles para utilizarlos, los puedo utilizar de manera preventiva. Pero son medias que puedes utilizar, como te mencionaba anteriormente, para ir a la oficina con tu pantalón de vestir o con tu mezclilla. Puedes utilizar las de estilo deportivo para salir a correr, para andar en bicicleta, para hacer tu deporte favorito, y te vas a sentir súper bien. O sea, no hay una diferencia en lo que utilizas a diario. ¿Existe algún tipo de mito por el cual las personas no utilizan estas medias? ¿Cuál sería básicamente? Más que mitos, creo que han sido muchas veces pacientes que no siguen al pie de la letra un tratamiento y que tal vez no han sido bien asesorados cuando se les recomienda una media a utilizar. Mucho paciente que ha tenido alguna mala experiencia dice, no, es que las medias compresivas me hacen torniquete en la pierna. Una media bien, si se tomaron bien las medidas y está bien recomendada, no tiene por qué generar un torniquete. Entonces, más que mitos son estos, malas experiencias que hemos vivido, y parte de lo que nosotros estamos tratando de hacer pues es tratar y quitar esos tabúes, ¿verdad?, en el conocimiento de la gente para que sea más fácil
mejorar esa salud de las piernas. Y antes de finalizar, señor Esteban, ese mensaje, esas recomendaciones puntuales que usted hace a la audiencia de FETV para que continúen con estas medidas preventivas, la utilización correcta de las medias y evitar los tabús, porque principalmente es esto y no sigue el tratamiento, como usted lo menciona, al pie de la letra. Claro, yo creo que básicamente a nivel general en la población, lo primero que tenemos que tener claro es que no hay una edad para empezar a utilizar una media compresiva y después de ahí que lo que vamos a buscar es mejorar nuestra calidad de vida a nivel general y evitar después llegar a una situación muy comprometida que tal vez tengamos que invertir más dinero para poder solventarla, ¿verdad? Así es. Medidas preventivas, atención médica oportuna, la utilización adecuada de las medias compresivas fueron uno de los temas que tratamos aquí en su programa Medicina al Día y agradecemos la compañía del señor Juan Esteban, que él vino directamente de Costa Rica para ampliarnos acerca de este tema. Señor Esteban, muchas gracias por su visita aquí a los estudios de FETV y por ampliarnos un poco más acerca de esta enfermedad que es muy frecuente en la población, no solamente en la población panameña, sino a nivel mundial. De esta manera finalizamos una edición más de su programa Medicina al Día y nuevamente agradecido por la compañía del señor Esteban. Gracias, Milady.